¿Cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Queremos felicitar a todos los abogados en su día. La primera vez que se conmemoró en México el Día del Abogado fue en el año 1960, durante el gobierno de Adolfo López Mateo, presidente en esa fecha de nuestra nación, aunque el mandatario instituyó el 12 de julio como el Día del Abogado, su origen se remonta a 400 años atrás. La razón por la que se eligió el 12 de julio se debe a que ese mismo día, pero del año 1953, se dictó la primera cátedra de Derecho en América, impartida por Fray Bartolomé Frías y Albornoz en la Real y Pontificia Universidad de México. ¡Feliz Día del Abogado! Ahora nos enlazamos con la Ciudad de México para entrevistar a la doctora Ivonne Georgina Tovar Silva, doctora, maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ganadora de la medalla Alfonso Caso 2017, magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje por las Universidades de Chile y Heidelberg, coautora de la obra Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, una introducción a los Critical Legal Studies, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como asesora en Derecho Energético en los sectores público y privado. Bienvenida, doctora Ivonne Georgina Tovar Silva, Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, querida maestra, por el excelente trabajo que realiza en este programa y en todas tus actividades laborales y académicas. Y en ese sentido es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la amable invitación. Como movimiento académico diferenciado, los Critical Legal Studies surgieron a finales de la década de 1970. Muchos académicos estadounidenses de la primera ola de los Critical Legal Studies ingresaron a la educación jurídica, habiendo sido profundamente influenciados por las experiencias del movimiento por los derechos civiles y por el movimiento de los derechos de las mujeres, así como por el movimiento contra la guerra de las décadas de 1960 y 1970. Lo que comenzó como una postura crítica hacia la política interna estadounidense, eventualmente se tradujo en una postura crítica hacia la ideología jurídica dominante de la sociedad occidental moderna. Doctora, ¿cómo surgió el libro Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, del cual usted es coautora con el doctor Jorge Robles Vázquez? Lo que se buscaba era precisamente acercarnos a nuevas perspectivas distintas de las tradicionales del positivismo, del naturalismo, que sin demeritarlos siguen siendo importantes. Yo las uso en la actividad profesional, pero también es ver que no nos podíamos encasillar en muchas ocasiones en un positivismo o en un naturalismo. Al contrario, hay muchos aspectos que sí requieren tener una visión un poco más amplia para explicar el derecho y sobre todo algunos de los problemas que están presentes en la vida cotidiana de los juristas. Uno de esos problemas precisamente fue el tema de la ideología en la decisión judicial. Sé que es un problema un poco difícil de abordar en estos momentos político-históricos, no solo en México, sino a nivel mundial, pero la idea era ver que hay unos factores extrajurídicos que también, y vamos a dejarlo hipotéticamente, pueden incidir en la decisión judicial. Nunca van a ser totales, siempre van a estar presentes las normas, los principios jurídicos, el razonamiento jurídico, pero también hay que tener presente que así como la historia, la política o la sociología inciden directa o indirectamente en la decisión judicial, también la ideología. En ese sentido, el enfoque naturalista y positivista a veces no eran tan amplios al abordar ese tema. Lo que sí se encontró precisamente con las ideas de los estudios críticos del derecho, acá está el libro,
y autores como Roberto Mangabeira Unger, Mark Tushnet o Duncan Kennedy, que sí lograban identificar que además de las normas y principios jurídicos, también había unos elementos a considerar, entre ellos la ideología. Y justamente a partir de ahí es donde se empiezan a generar interesantes líneas de investigación y de reflexión. ¿Por qué? Porque también van a decir qué tanto incide una ideología conservadora en el análisis de un problema. Y ya trabajado desde el enfoque de crítica de raza o de crítica feminista, era ver qué tanto incide un enfoque de una visión patriarcal dominante al momento de abordar problemas, por ejemplo, en materia familiar, en materia de derecho laboral, el tema ideológico o el tema del racismo con el enfoque de raza. Entonces, la idea de este libro era identificar y explicar que además de las corrientes tradicionales del derecho, también hay otras menos difundidas, bastante cuestionadas, pero que sí nos ofrecen interesantes elementos de reflexión y de análisis que el jurista del siglo XXI podría retomar. Hay unos problemas que ya no están tan presentes como si estaban en la década de los 70s o en los 80s, pero que actualmente temas estructurales como ideología sí valdría la pena estarlos reflexionando. En el capítulo cuarto, Encuentros y desencuentros con los Critical Legal Studies, otras posturas de la crítica jurídica norteamericana, hace mención de la inclusión de la mujer en la creación, interpretación y aplicación del derecho. ¿Le gustaría comentarle al público que nos acompaña respecto de los estudios de género en el análisis jurídico? Claro que sí, con mucho gusto, querida maestra Arminda. Justamente estos enfoques de género lo que buscan trabajar es aterrizar cómo la historia, la ideología, la política y el enfoque, y el enfoque de género sí tienen que estar presentes en la formación del jurista y en la actividad que realizan los juristas. ¿Qué es lo que se buscaban en los estudios críticos del derecho con representantes como Catherine McKinnon, Andrea Dworkin o Annette Lipp, por poner algunas representantes? Bueno, lo que ellas buscaban era reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, en primer lugar hacían un estudio histórico, porque decían, bueno, si la Constitución de Estados Unidos de América la analizamos fríamente en el contexto, pues ven que no había representación de la mujer. Claro, la época en la que se está redactando la Constitución prácticamente limitaba el papel de la mujer a estar en la casa, atender al marido, a los hijos, pero nunca iba a darles un papel abierto en la política, que incluso estaba reservado a hombres de la clase alta. Entonces, a partir de ese estudio dicen, bueno, ¿qué tantos problemas enfrentamos cuando desde un inicio tenemos que la participación de la mujer era invisible? Sí podemos hacer grandes cambios si partimos de una interpretación amplia en temas como la igualdad o la libertad, donde si tienes tu constitución, tienes tus enmiendas constitucionales, tus enmiendas, y ahí es donde tienes que hacer una interpretación amplia para favorecer el papel de la mujer, que acceda a servicios de salud, educación, etcétera, pero ellas empiezan a detectar cómo ese problema histórico puede incidir en la mujer del siglo XX y siglo XXI. Todavía siguen escribiendo, dando conferencias y eso va generando una reflexión. En este sentido, lo que van a aterrizar es esta necesidad de ver cómo en un principio estaba limitado el papel de la mujer y hasta qué punto ahora en el siglo XXI también existen esas limitantes de la mujer para poder participar activamente en la vida política, en la vida jurídica, en la vida social, cultural, etcétera. Y en ese sentido, cuando identifican algunos límites, dicen qué tanto es culpa de los juristas o qué tanto el sistema jurídico te pone ciertos obstáculos para que las mujeres no puedan participar. Entonces, lo que ellas van a realizar va a ser una revisión de los textos jurídicos para ver hasta qué punto esos textos están favoreciendo una posición dominante del hombre sobre la mujer y por qué no se está dando el debido enfoque hacia la mujer.
Entonces, lo que ellas hacen es hacer, en primer lugar, una crítica al derecho, porque dice, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones lo que hace es reproducir la jerarquía de género, al tener una visión dominante, donde la mujer nunca estuvo presente o realmente es una interpretación de lo que se debería de buscar para la mujer, pero desde la perspectiva de hombre. Entonces, lo que ellos dicen es, primero vamos a hacer una crítica al derecho, hasta qué punto te pone obstáculos para que la mujer no participe activamente en la vida política, social, económica, cultural o jurídica, y de ahí identificar cuáles son esos obstáculos. De ahí lo que van a hacer también es identificar qué tipo de moral está presente en la legislación, en las decisiones judiciales o en la interpretación y aplicación de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque ahí es donde dicen derecho y moral sí tienen una vinculación. Justamente la maestra Arminda es experta también en filosofía del derecho, y ahí es donde encontramos estos nexos entre derecho y moral, porque ahí es donde tenemos que ver hasta qué punto esa moral que está presente va a incidir sobre el derecho. El otro aspecto que van a buscar aterrizar dentro de la crítica es identificar cómo estas nociones de bien y del mal a veces también tienen un alto contenido patriarcal, en el sentido de que lo que es bueno para el hombre también debe ser bueno para la mujer. Y entonces ahí, por ejemplo, Andrea Dworkin hace un interesante análisis de cómo puedes interpretar distintos aspectos, ¿no? Una mujer amamantando no está bien visto por la sociedad. Pero ¿qué pasa con la pornografía? Ahí es distinto. Y entonces ella lo lleva hacia un análisis de qué tanto hay esta concepción de bien o del mal vista desde el punto de vista masculino. Y el otro punto de la crítica es ver cómo estas concepciones de bien o del mal van a incidir directa o indirectamente sobre los derechos de las mujeres. Esta es una primera parte crítica que abordan desde la perspectiva de género. Ahora viene la parte propositiva, porque, bueno, qué bueno que deconstruyes el derecho, qué bueno que identificas que hay obstáculos, qué bueno que identifiques que hay una moral que también tiene elementos del patriarcado, pero ¿qué propones? En las propuestas lo que se están basando Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, Annette Litt, entre otras, es trabajar sobre la revisión de instituciones jurídicas. Una vez detectados estos problemas, ¿qué es lo que necesitas realizar para hacer mejoras a tu sistema jurídico? Y no solo al sistema jurídico, normas y principios. Yo puedo crear una norma que diga, se prohíbe la discriminación de las mujeres, pero ¿de qué me va a servir si los jueces, los abogados, los legisladores, la administración pública tienen una visión todavía patriarcal? Ahí es donde dicen, también hay que trabajar sobre las instituciones jurídicas, sobre las normas jurídicas y también sobre la formación del jurista, porque ahí es donde vamos a ver que sí puedes generar cambios a partir de la visión del jurista. Educación jurídica, por ejemplo. Un primer tema que analizan en la educación jurídica es ver cómo tienes que revisar los planes de estudio de las instituciones educativas, porque se puede ser la más prestigiosa o la menos prestigiosa, pero ninguna de las dos puede que tenga todavía este enfoque de género bien trabajado. Entonces, lo que buscan es identificar qué materia se da, qué tipo de texto se da, y poco a poco sensibilizar a estudiantes, docentes, y posteriormente jueces, legisladores y personas de la administración pública para que se sensibilicen sobre el enfoque de género y pueda incidir sobre la creación, interpretación o aplicación de normas jurídicas. Ese es un primer tema de propuesta. Segundo tema de propuesta es, bueno, ¿qué tanto podemos generar una nueva teoría del derecho, pero ya sobre la perspectiva femenina? Aquí nuevamente retomo a Catherine McKinnon, tiene un libro sobre teoría del Estado, pero trata de ir enfocando, ¿no?, estos textos que se vinculan con el papel de la mujer. Entonces se me hace una aportación interesante donde podemos ver que la teoría del Estado, la teoría del derecho, se puede redimensionar si partimos de un enfoque de género. Y entonces con esta propuesta lo que nos están queriendo ver es de que sí necesitamos hacer cambios institucionales, cambios legales, pero todo eso tiene que ir acompañado de una nueva visión en la educación jurídica y en la formación del jurista, pero ya como abogado, como juez, como legislador o como persona de la administración pública, en todo momento se tiene que dar esta constante actualización. Entonces, ahí es donde podemos encontrar
que nuevamente la teoría jurídica contemporánea nos está aportando elementos que nos invitan a estar reflexionando sobre la importancia del derecho, sobre la importancia del enfoque de género, que no nada más se debe de quedar en un aspecto eminentemente sociológico o político, sino que también tiene que incursionar hacia el ámbito jurídico. Doctora, ¿considera que las redes sociales tienen algún impacto en la difusión de estos pensamientos críticos jurídicos? Sí, en el sentido de que por una parte ya es fácil acceder a este tipo de materiales. En otras circunstancias, pues prácticamente tendrías que ir a Harvard, tendrías que ir a la Universidad de Michigan, a Yale, para conseguir los textos. Ahora con redes sociales es fácil, un poquito más fácil encontrar textos, pero también es interesante porque a veces te encuentras algunas clases o algunas conferencias de autores de la perspectiva crítica, ¿no? O clases magistrales. Recientemente en una de las plataformas, uno de los representantes de la teoría crítica de raza, Cornel West, dio una conferencia magistral sobre pues temas políticos, y eso también acerca, ¿no?, a las personas que estamos en otras latitudes a este tipo de pensamiento. Esa es una, por ejemplo, también en el 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revirtió el precedente Roe versus Wade, hicieron mucha referencia a Mark Tushnet. Incluso lo estuvieron entrevistando y había posibilidad de tener este acercamiento. Lo mismo con Duncan Kennedy. Si nos vamos a los 70s, 80s, pues prácticamente nada en Estados Unidos la conocían, y en algunas universidades. Con redes sociales ha sido posible que él mismo suba el contenido de sus clases. Entonces, eso permite que haya un poco más de acercamiento con personas, ¿no?, que estamos en otras latitudes, que estamos en otros lugares del planeta, para reforzar o identificar realmente ya de viva voz ese tipo de ideas. Además de que ha habido algunos eventos, algunos grupos de estudio que ya están trabajando sobre, por ejemplo, los estudios críticos del derecho, ¿no? Entonces ahí es donde ya podemos ver que las redes sociales han acercado un poco a las personas hacia el pensamiento crítico. Claro, falta mucho todavía que hacer, pero sí tenemos un interesante acercamiento. Doctora, ¿cuál considera ese papel de la mujer en la obra de la escritora surcoreana Cho Nam-yo? Perfecto, muchísimas gracias. Justamente ahí, ya pasando en el terreno de derecho y literatura y este enfoque de género, ahí vemos, y lo voy a retomar con lo que preguntabas de los LS, los estudios críticos del derecho. Justamente ahí mucho de lo que ellas hablaban, de las exponentes de la crítica de género, era que a veces no se visibilizaba el papel de la mujer y la situación que tiene de subordinación en relación con otros problemas o con otro tipo de autores, ¿no? Y entonces ahí es donde pues sí tenemos que ir identificando en la sociedad de qué manera nos están presentando el problema de la sociedad y qué tiene que hacer el derecho, ¿no? Porque no es que permanezcamos inmóviles o que permanezcamos pasivos los juristas. Mucho se ha criticado eso. Aquí en este supuesto de la escritora surcoreana Cho Nam-yo, tenemos que ella, desde su ámbito de la literatura, nos está exponiendo los problemas que enfrenta la mujer surcoreana a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Doy una breve referencia. La autora, justamente esta es su última obra en español, Cho Nam-yo, lo que sabe la señorita Kim, y tiene otro nacido en 1982. Ahí es lo que expone sobre el papel de la mujer a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Desde qué perspectiva lo ve ella? Bueno, ella nace en 1978 y ella va viendo que a lo largo de su vida, a pesar de que Corea del Sur tiene un desarrollo económico importante, pasa de una economía de la agricultura a una industrializada, y ahora está muy activa en el ámbito de los medios, de los datos, de la tecnología, pero ella ve que no corresponde ese desarrollo económico con el
papel que tenían las mujeres. ¿Por qué? Porque sigues siendo una menos, sigues teniendo un papel de cuida a tus hijos, de que cumple un papel social determinado, el hombre va primero que la mujer, y entonces, primero hablo de su obra, nacida en 1982, ahí lo que está presentando la autora es la situación de una mujer ficticia que está viendo que desde su casa su mamá y su abuela ya tienen preferencia por un hermano menor. La protagonista y su hermana pues siempre tienen que compartir útiles escolares, uniformes, etcétera, cuarto, y el hermano tiene todos los privilegios. Pero no solamente es en casa, también en la escuela se repite el esquema. Está en la primaria, una docente a cargo, el clásico niño que te está molestando, pero como eres mujer, pues tu problema está minimizado. Arréglatelas como puedas, intenta inscribirse en cursos, por ejemplo, de senderismo. Nota otra vez que los compañeros hombres ven a las mujeres como princesas, como florecitas, que no pueden tomar el liderazgo. Entonces va viendo cómo van relegando el papel de la mujer. Llega a la universidad, empieza a buscar oportunidades de trabajo y detecta que otra vez están los principales puestos reservados para los hombres. ¿Por qué? Porque ellos no se van a embarazar, no van a dejar el trabajo, y entonces muy difícil acceder a los puestos de trabajo. Pero ya que ingresas, aún así te enfrentas a situaciones de acoso, de maltrato, de discriminación, y entonces es interesante porque lo que uno pensaría de una sociedad de un desarrollo industrial no tan sofisticado como Corea del Sur, sí contrasta, ¿no?, con estos techos de cristal, con esta disparidad salarial, y es interesante ver cómo lo está retomando esta autora, Cho Nam-yo. Incluso ahí en su libro, Kim Jong-un, nació en 1982, también presenta que mientras en 1999 se aprobó una ley contra la discriminación de la mujer y en el 2001 se crea el Ministerio de la Mujer, pues realmente la situación no ha sido favorable para las mujeres. Y yo lo llevaba, cuando iba leyendo este libro, yo lo llevaba mucho a lo que teníamos en México. Sí tenemos normas, sí tenemos instituciones, sí tenemos políticas de género, pero todavía hace falta mucho trabajo que realizar. Entonces, este tipo de obras, incluyendo la más reciente, Cho Nam-yo, Lo que sabe la señorita Kim, también nos va sensibilizando cómo al parecer es un problema bastante generalizado, lamentablemente, de la sociedad actual, el que haya leyes, el que haya instituciones, pero también socialmente todavía hay mucho trabajo que realizar para garantizar condiciones dignas para las mujeres. Todavía hace falta mucho trabajo, y ahí nuevamente regresándolo al derecho y a los CLS que amablemente me preguntaba Sarmina al principio del programa, creo que ahí es donde el jurista tiene un papel importante, ¿no? El estarnos sensibilizando sobre lo que pasa en nuestro medio, ¿no? En nuestro propio medio laboral, educativo, ¿no? Social. Siempre vemos esta posición donde parece ser que no dejan que pienses, que no dejan que sobresalgas, ¿no? Entonces, sí son situaciones que ponen, ¿no?, a la mujer en un papel muy difícil, ¿no? Y además a nivel ya un poco más amplio, tenemos normas, sí tenemos políticas de género, enfoque de género en la decisión judicial, tenemos instituciones, pero vemos que frente a los números que nos arrojan las estadísticas, sí vemos que hay mucho trabajo que hacer y que el jurista no puede permanecer indiferente, ¿no? Siempre se tienen que ir buscando de qué manera hacemos efectivos estos derechos de las mujeres, que no queden solamente en libros, que no queden solamente en estadísticas, sino que realmente luchemos. Y ese también es un punto interesante de la obra de Cho Nam-yo, porque sí podemos ver un número, tantas mujeres tienen una desigualdad laboral, perfecto, pero atrás de ahí, ¿quién está? Es una mujer que piensa, que siente, que vive, que se siente ofendida. ¿Dónde está su lugar en la sociedad? Entonces ahí es donde como juristas sí vale la pena, ¿no? Estar al pendiente de lo que sucede en nuestro entorno, sensibilizarnos en torno a las noticias, estadísticas, literatura, y ver, y nuestro contexto, y ver de qué manera podemos seguir haciendo esfuerzos para mejorar esta situación que nos afecta, ¿no? Ya no solo en México, sino a nivel
mundial como nos los presenta la obra de esta autora surcoreana, Cho Nam-yo. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado en Arte y Derecho. Le agradecemos mucho su presencia, que nos haya honrado con su presencia. Sabe que la admiro profundamente y esperamos no sea la única ocasión de contar con su presencia. Muchas gracias y felicidades nuevamente a todos los abogados que nos acompañan el día de hoy. Un abrazo a todos los que nos acompañan también. Un abrazo y hasta pronto.